Hablaremos esta noche del aseo personal en la China clásica de la época de Han Cheu, es decir, inmediatamente antes de la llegada de Marco Polo, que llegó allá por 1270 o así. Así que ubiquémonos en la ciudad de Han Cheu y contemos cómo eran las costumbres que tenían que ver con la limpieza personal. Atención. Cuenta nuestro cronista que la frecuencia de los baños variaba en la China según las regiones. Según el memorialista Chou Ta Kouan. Mi chino es bastante bueno, pero Sí. Chou Ta Kouan no es fácil. Tiene su exigencia. Sí, a grandes rasgos, según este historiador, se lavaban más en el sur que en el norte y en el este más que en el oeste. Podría explicarse esto por la vecindad de los mares, que bañan la China por el sur y por el este, dejando regiones montañosas para el norte y para el oeste. Es más fácil bañarse donde hay un mar, dirá el buen burgués, que allí donde hay desiertos y montañas. Pero bueno, acá dice que los habitantes de Sichuan, vecinos de los tibetanos, es decir, allí donde se lavaban poco, ¿no?, se contentaban con enjuagarse la cara con un trapo y no se bañaban más que 2 veces en la vida, cuando nacían y cuando morían. Qué raro. La segunda es un poco superflua. Sí. Y sobre todo dificultosa, ¿no? Pero, según parece, eran abluciones rituales y en cierto modo obligatorias. Pero volvamos a Han Cheu. Cuenta Marco Polo que era una de las zonas en las que el placer del baño era más frecuente. Los habitantes eran muy limpios y la ciudad también. Hemos contado acá algunas veces que fue una de las primeras ciudades en las que apareció ya en el siglo XII un servicio de recolección de residuos. En Europa no había eso, y aún en las ciudades más desarrolladas, la basura la tiraban a la calle y se la comían los chanchos. Los chanchos andaban por la calle un poco para comerse la basura que la gente arrojaba al medio de la calle. Bueno, muy bien. En la China del norte y en las regiones del interior, las pulgas y los piojos eran huéspedes permanentes en el hombre. Y en Han Cheu no, porque era una ciudad limpia. Y allí era una costumbre muy antigua que las clases altas debían tomar un baño en su casa cada 10 días. Es decir, se bañaban bastante. Esa costumbre estaba tan arraigada que el término baño quedó ligado a los periodos del mes. Y en vez de hablar, por ejemplo, de quincenas o semanas, se hablaban del periodo del baño superior, que ocupaba la primera parte del mes, la primera decena, del baño medio, que era el de la segunda, y del baño inferior, que era la última decena del mes. Bueno, dice, me voy a pegar el baño del medio. Sí. El baño y el lavado del marote eran una importante operación que, según las reglas de cortesía, podía halagar a las visitas. Si uno se sometía a abluciones y a baños delante de un visitante, lo honraba. Mire, se Venías ponía a vos a bañar. visitarme y yo decía, bueno, ya que estás aquí, me voy a pegar una enjuagada. Me metía adentro un tacho y le entraba a dar, mientras vos sentadito ahí, tomabas Charlando. mate. Sí. Dice, en Han Cheu había muchos baños públicos, que estaban señalados con una jarra que colgaba sobre la puerta. Vos sí. veías una jarra colgada sobre una puerta y decía, un baño público. Todo lo resuelven así, colgando la Colgando señalización. cosas que tenían relación. Claro. Un restaurante colgaban poner comida. Sí. Y así. El peregrino japonés Yosun cuenta en su diario de viajes que la entrada a esos lugares era muy cara y que para calentar el agua
ponían dentro de las grandes bañeras piedras calientes, tal como yo le sugería que hiciera usted con el río Paraná. En la puerta de estas casas de baños se podían encontrar, no, en la puerta de las casas se podían encontrar mercaderes ambulantes que alquilaban piedras calientes de uso personal para subir la temperatura de tu propio tacho, digamos. Claro. Bañera sería mejor, ¿no? Entonces pasaba el tipo, piedra caliente, vos salías y dice, ¿cuánto salen las piedras calientes? Me parece que era el mismo de recién. Sí, era el tipo, el del agujero. El que pescaba por el agujero. Bueno, parece que la mayoría de los habitantes de Cancheu que iban a los baños públicos preferían, sin embargo, el agua fría, porque decían que bañarse en agua fría era higiénico y vigorizador. Todavía hay tipos que creen eso, que bañarse con agua fría es sano. ¿Qué va a ser sano, señor? Te queda seco ahí. Bueno, no, Si vos estás más de 30 segundos en el agua cercana al punto de congelación, te morís, macho. Bueno, no, dice que hay que variar Queda la seco ahí, temperatura. queda violeta, ¿qué? Que hay que variar el punto de temperatura. Primero darse una caliente y después darse una fría. ¿En qué sentido me lo está diciendo? La ducha, señor, ¿de qué estamos hablando? No sé, usted no sé. Bueno, había mucha mano de obra en Cancheu y se había producido una extraordinaria especialización de los oficios. Y entonces los vendedores ofrecían productos increíblemente específicos. De ahí la existencia, por ejemplo, mercaderes que vendían piedras calientes. Es muy específico. Los afortunados podían contratar asimismo otros especialistas como catadores de bebidas, matadores de moscas, limpiadores de caballos, imitadores de gritos de animales. ¿Para qué? O avivadores de fuego. Todo eso lo podía contratar usted en Cancheu. Imitadores de... Sí, de ¿Cómo? animales. Bueno, usted, por ejemplo, vienen sus amigos a visitarlo, ¿no? Usted ya se bañó delante del tipo, Sí. empiezan a hablar, se aburren un poco, dice, che, ¿por qué no contratamos un imitador de gritos de animales? Bueno, y se salía a la puerta. Y cuando pasa uno, lo llaman y a ver, dice, imite al perro. Guau, dice el tipo. Bueno, A ver el gato. Miau. ya... Eran muy básicos sí. los imitadores de Cancheu. Bien, en cuanto a los baños, estaban los que se especializaban en poner el agua en condiciones. Estaban agrupados en un gremio y tenían un nombre evocativo. Eran los asociados del agua caliente y perfumada. Esos son nombres para un gremio. ¿Qué sindicato? Sí. Marco También en la Polo columna. agregó que había unas 3.000 casas de baño y que cada una podía recibir a unas 100 clientes por turno. Ahí el interesado podía beber té, alcohol, encontrarse con alguna prostituta de casualidad No. y escuchar a un cantor, también de casualidad. Sí. Entre tanta afición a los baños, había algunos excéntricos que desesperaban patológicamente por las abluciones y también había quienes se destacaban por su incorregible afición a la suciedad. El gran reformador económico del siglo XI, Wang Anshi, era famoso por su suciedad. Dicen que su cabellera era repulsiva. Dos de sus asociados lo obligaban a bañarse una vez al mes y a punta de cuchillo le sugerían que se pusiera ropas nuevas cada vez que salía del baño obligatorio. El calígrafo y pintor Mi Fou llevaba su afición a la limpieza al extremo de cambiar decenas de veces el agua de su cubeta cuando se lavaba la cara. También sacudía 15 veces el polvo de su gorro y de sus ropas antes de volver a usarlo. Era muy limpio. Mi Fou
se preocupaba inclusive por hacer lavar y frotar los árboles y las piedras situadas cerca de su gabinete de trabajo. Le decía a uno de sus ayudantes: Lee, láveme el árbol, por favor. Y porque no se va, está muy bien, no se va a apoyar uno con su novia en un árbol todo roñoso. Bien. También había aficionados a ciertos baños sibaríticos. El funcionario Pou Song se hacía un lavado grande y uno pequeño de la cara, un baño grande y uno pequeño de los pies, y aparte baños completos, grandes y pequeños. Pou Song se hacía ayudar por 12 sirvientes, claro, uno atrás del otro. Sí. Uno atrás del otro es una agregado. Sí. Mencionemos finalmente a supersticiosos que no se lavaban por nada del mundo los días de la rata y de la liebre, que se consideraban nefastos para los baños. Estos son datos, la mayoría de los cuales probablemente provienen del libro del millón de Marco Polo, acerca de cómo se bañaba la gente en la China y muy especialmente en Hanzhou, aquella ciudad que era la más grande del mundo en tiempos de Marco Polo, ¿no? Tenía alrededor de 1 millón de habitantes. Hemos ido a la discoteca y hemos pedido al discotecario canciones acerca de baños. De baños, sí. No canciones que uno cante en el baño como No, el no. aficionado al chiste fácil podría pensar. No, canciones que hablen en sí mismas del baño. ¿Y hay canciones sobre el baño? Pocas. Oh. ¿Cómo era? Esta, mira. Niné Marshall cantaba en una película mientras se bañaba esta jota. Pónjale jabón por todo el cuerpo y olá. No está mal eso, ¿eh? Está lindo, ¿eh? Póngale jabón por todo el cuerpo y olá. Póngale jabón por todo el cuerpo y olá. Es fantástico. Pero no tenían esa canción. No. En cambio, tenían sí una canción española que canta Miguel de Molina y que se llama Agüita del Querer. ¿Y qué será el agüita del querer? No lo sé. Parece más un agua milagrosa destinada a hacerse querer por otra persona. Pero a lo mejor podríamos pensar que agüita del querer es la que queda en la bañera después de haberse bañado uno con su amada. Uno se pega una enjuagada junto a su novia con sus correspondientes prolegómenos, estallidos, promesas, juramentos y caídas de frascos de shampoo que estaban en el borde de la bañera para el lado de adentro, y todo eso que pasa cuando uno se baña con la novia, ¿no? No siempre es tan romántico. No, No, el baño con la novia está sobrevalorado. Está sobrevalorado y generalmente está lleno de empujones, por ahí los dos no caben en la bañera. Como digo, se caen frascos que estaban en el costado y se rompen, se corta uno. La famosa cadenita que sostiene la tapa de la bañera Empieza a molestar. lastima a uno de los miembros de la pareja. Todo es una Sí, porquería. el agua se enfría, etcétera. Escucharemos Agüita del Querer, sea lo que fuere, en la versión de Miguel de Molina. Hablaremos esta noche del aseo personal en la China clásica de la época de Hanzhou, es decir, inmediatamente antes de la llegada de Marco Polo, que llegó allá por 1270 o así. Así que ubiquémonos en la ciudad de Hanzhou y contemos cómo eran las costumbres que tenían que ver con la limpieza personal. Atención. Hemos contado acá algunas veces que fue una de las primeras ciudades en las que apareció ya en el siglo XII un servicio de recolección de residuos. En Europa no había eso, y aún en las ciudades más desarrolladas, la basura la tiraban a la calle y se la comían los chanchos. Los chanchos andaban por la calle un poco
para comerse la basura que la gente arrojaba al medio de la calle. Más que 2 veces en la vida. Cuando nacían y cuando morían. Qué raro. La segunda es un poco superflua. Sí. Y sobre todo dificultosa, ¿no? Pero, según parece, eran abluciones rituales y en cierto modo obligatorias. Pero volvamos a Hangzhou. Cuenta Marco Polo que era una de las zonas en las que el placer del baño era más frecuente. Los habitantes eran muy limpios y la ciudad también. Esto por la vecindad de los mares, que bañan la China por el sur y por el este, dejando regiones montañosas para el norte y para el oeste. Es más fácil bañarse donde hay un mar, dirá el buen burgués, que allí donde hay desiertos y montañas. Pero bueno, acá dice que los habitantes de Sichuan, vecinos de los tibetanos, es decir, allí donde se lavaban poco, ¿no?, se contentaban con enjuagarse la cara con un trapo y no se bañaban. Nuestro cronista, que la frecuencia de los baños variaba en la China según las regiones. Según el memorialista Chou Ta Kouan. Mi chino es bastante bueno, pero Sí. Chou Ta Kouan no es fácil. Tiene su exigencia. Sí, a grandes rasgos, según este historiador, se lavaban más en el sur que en el norte y en el este más que en el oeste. Podría explicarse